Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, como les había prometido, vamos a seguir trabajando con ejemplos de funciones polinómicas. La clase pasada vimos cómo trabajábamos, analizábamos y graficábamos una función polinómica, por ejemplo, de grado 3. Hoy vamos a estar viendo un ejemplo de grado 4 y si podemos, si llegamos, también vamos a ver otros ejemplos, sin importar ya el grado, siempre obviamente superior a grado 2, que es lo que nos importa trabajar. Así que bueno, ahora el ejemplo es una función de grado 4 cuya fórmula es f de x igual x a la cuarta más 3x cubo menos 9x cuadrado menos 23x menos 12. Y entonces lo que tenemos que hacer como primer paso es buscar su forma factorizada. Cuando tenemos que buscar la forma factorizada hay que pensar en los casos de factoreo que estuvimos mencionando y trabajando en las clases anteriores. Esos casos son factor común, diferencia de cuadrados, factorización del polinomio de segundo grado y Gauss. Si analizamos bien este polinomio, nos damos cuenta que, por ejemplo, factor común no vamos a poder aplicar porque no tenemos ningún factor común, ¿sí? En cuanto a parte literal, es decir, en cuanto a letra, la x no se repite en todos los términos. Y tampoco encontramos un factor común numérico, ya que no tenemos un DCM, o sea, un divisor común máximo, a todos los términos que no sea el 1. Entonces, factor común queda descartado. Diferencia de cuadrados tampoco podemos aplicar, porque no es una resta de dos términos que estén elevados al cuadrado, no es un polinomio de segundo grado, entonces tenemos que pensar en aplicar Gauss. ¿Qué es lo que nos dice el método de Gauss? Gauss nos dice que, primero, para poder aplicarlo, el polinomio tiene que tener coeficientes enteros. Y de hecho acá los tiene: 1, 3, menos 9, menos 23, menos 12. El término independiente tiene que ser distinto a 0, y lo es menos 12. Y entonces, si se dan esas condiciones, Gauss nos dice que las posibles raíces racionales de este polinomio tienen la forma P sobre Q, donde P son los divisores del término independiente y Q son los divisores del coeficiente principal. Entonces, divisores del término independiente son los divisores de menos 12. ¿Cuáles serían? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Son unos cuantos. Y los divisores del coeficiente principal, que es 1, acá es sencillito, porque, bueno, me sale un poquito, ahí estamos mejor. Los divisores del coeficiente principal son los divisores de 1, entonces queda más menos 1, es sencillito ahí. Bien, entonces las raíces racionales, ¿sí?, salen de combinar todos los números de arriba con los números de abajo. Entonces, en definitiva, si yo divido el 1 con el 1, el 2 con el 1, el 3 con el 1, el 4 con el 1 y así, los que me van a quedar en definitiva son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. ¿Sí? Estas son las posibles raíces racionales de este polinomio. Ahora, son posibles justamente. No todos estos números son raíces, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a probar para encontrar al menos una raíz. Y cuando encontramos una raíz, lo que vamos a hacer es, encontrada esa raíz, la división por Ruffini, como habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, empecemos a probar. Por ejemplo, si probamos con el 1, si calculamos f de 1, esto nos quedaría 1 a la cuarta más 3 por 1 al cubo menos 9 por 1 al cuadrado menos 23 por 1 menos 12. ¿Sí? Cuando hacemos la cuenta nos da, a ver, 1 más 3 menos 9 menos 23 menos 12. Esto nos da menos 40, o sea, nos da distinto a 0. ¿Sí? Entonces, x igual 1 no es raíz. Queda descartado el 1. Vamos a probar con otro. Vamos con el menos 1.
Cuando encontramos una raíz, ahí frenamos. Vamos a probar con f de menos 1. Nos va a quedar menos 1 a la cuarta, más 3 por menos 1 al cubo, menos 9 por menos 1 al cuadrado, menos 23 por menos 1, menos 12. Lo escribo acá abajo. Bien, vamos a ver cuánto nos da entonces f de menos 1. Lo hacemos con la calculadora. A ver, menos 1 a la cuarta es 1, más 3 por menos 1 al cubo sería menos 3, menos 9 por menos 1 al cuadrado sería menos 9, menos 23 por menos 1 sería más 23, menos 12, y esto nos da 0. Perfecto, entonces quiere decir que x igual menos 1 es raíz de f de x. ¿Sí? Y una vez que encontrábamos una raíz, ahí frenamos y teníamos que hacer la división de la función por x menos esa raíz que encontramos. ¿Sí? Voy a borrar y seguimos arriba. Entonces, f de x es divisible por x menos esta raíz que encontramos, que es menos 1. ¿Sí? O sea que en definitiva es divisible por x más 1. Bien. Entonces, ¿qué hacíamos con esto? Ahora vamos a hacer la división de la función f por x más 1. Y esa división la podíamos hacer por Ruffini. Entonces, voy a poner los coeficientes de la función f, que la función f tiene que estar completa y ordenada, y en este caso está. Entonces pongo 1, 3, menos 9, menos 23 y menos 12. Acá pongo, en esta parte pongo la raíz que encontré, que es menos 1. Y ahora lo que tenía que hacer es empezar a resolver esta división. El primer numerito bajaba, queda acá el 1. 1 por menos 1, menos 1. 3 más menos 1 es 2. 2 por menos 1 es menos 2. Menos 9 más menos 2 es menos 11. Menos 11 por menos 1 es 11. Menos 23 más 11, eso nos da 12 negativo. 12 negativo. Menos 12 por menos 1 es 12. Y menos 12 más 12 es 0. Obviamente siempre en este último número, que es el resto, nos tiene que dar 0. ¿Qué quiere decir esto entonces? Estos son los coeficientes de un polinomio que tiene un grado menos que la función original. La función original tiene grado 4, entonces estos van a ser los coeficientes, de un polinomio de grado 3. Y la función nos va a estar quedando factorizada de la siguiente manera. 1x al cubo más 2x cuadrado menos 11x menos 12 por x menos menos 1, o sea, x más 1. Bien, ya empezamos a escribir a la función f en forma factorizada. ¿Ahora esto terminó acá? No. ¿Por qué? Porque me tengo que seguir fijando si esto lo puedo factorizar. Es un polinomio de grado 3. Entonces, hay que fijarse cómo lo factorizamos. ¿Se puede aplicar factor común? No. ¿Diferencia de cuadrados? No. ¿Es un polinomio de segundo grado? No. Hay que volver a aplicar Gauss. ¿Sí? Y fíjense que el término independiente y el coeficiente principal nos quedaron similares a la función original. Por lo tanto, ya sabemos cuáles van a ser las posibles raíces. ¿Sí? Son las mismas que antes. Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Tenemos que empezar a probar nuevamente a ver cuál nos da que es raíz de este polinomio de acá. ¿Sí? Bien, para eso voy a borrar nuevamente esta parte de arriba.
Y nos vamos a fijar entonces a ver cuáles son, o cuáles, ¿no? Las posibles raíces ya las sabemos, ¿no? Pero tenemos que encontrar una y ahí frenar para hacer nuevamente Ruffini. Entonces podemos probar con, a ver, esto lo voy a llamar P de X, ¿sí? Entonces voy a probar con 1. Entonces con 1 me va a quedar 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado menos 11 por 1 menos 12. Esto me da 1 más 2, eso es 3, 3 menos 11 es menos 8, menos 12, esto es distinto a 0, no me sirve. Vamos con menos 1, me quedaría menos 1 al cubo más 2 por menos 1 al cuadrado menos 11 por menos 1 menos 12. A ver esto cómo nos da. Sería menos 1, aquí hay que usar la calculadora, ¿no? Menos 1 más 2 más 11 menos 12 y efectivamente nos dio 0. Nos dio 0. Quiere decir entonces que x igual menos 1 es raíz de p de x. ¿Sí? Recuerden que estamos factorizando ahora p de x. Entonces, x igual menos 1 es raíz de p de x. ¿Sí? Bien, si es raíz entonces quiere decir que p de x es divisible por x menos menos 1, que es lo mismo que decir x más 1. Bien, vamos a hacer entonces la división por Ruffini. Es bastante quizás extenso este procedimiento de la factorización, hasta repetitivo, mecánico, pero una vez que uno ya tiene la mecánica incorporada, ¿sí? Y sabe aplicar bien los casos de factorio, esto se hace relativamente sencillo. Además recuerden que es el primer paso para encarar bien el trabajo con las funciones polinómicas. Si uno no factoriza bien, todo lo que sigue después, que es determinar claramente cuáles son las raíces y su multiplicidad, hallar los conjuntos de positividad y negatividad, graficar, todo eso, si la factorización está mal, el resto va a estar mal. Entonces esto hay que hacerlo bien. Entonces escribimos los coeficientes del polinomio P, completo y ordenado, que eran, si no me equivoco, 1, 2, menos 11 y menos 12. Acá pongo la raíz que encontré, que es menos 1. El primer número baja. 1 por menos 1, menos 1. 2 más menos 1 es 1. 1 por menos 1 es menos 1. Menos 11 más menos 1 es menos 12. Menos 12 por menos 1 es 12. Menos 12 más 12, 0. Bien, entonces 1, 1 y menos 12 son los coeficientes de un polinomio que va a tener grado 2, porque P tenía grado 3. Bien, entonces, ¿cómo va a estar quedando esto? La función f nos va a estar quedando de la siguiente manera. 1x cuadrado más 1x menos 12, ¿sí? Esto lo llevo acá, por el x más 1, ¿sí? Por x más 1, todo esto era p de x, y seguimos arrastrando el otro x más 1 que tenía desde la primera vez que hice Gauss. Entonces me está quedando x cuadrado más x menos 12 por x más 1 por x más 1. Entonces lo que es lo mismo decir f de x igual a x cuadrado más x menos 12 por
Y como tengo x más 1 dos veces, lo voy a poner al cuadrado. Bien. Borro esto de acá. Ahora, ¿la factorización terminó? No terminó. ¿Por qué? Porque nos tenemos que fijar si en este polinomio de segundo grado hay raíces, o sea, si se puede expresar en forma factorizada. Pero bueno, como es un polinomio de grado 2, sabemos que para factorizarlo vamos a usar la fórmula resolvente y después la forma a por x menos x1 por x menos x2. Entonces, nos vamos a fijar si esto tiene raíces. X igual menos b sería menos 1, más menos raíz de b al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 12, sobre 2 por a, o sea, 2 por 1, 2. Bien, bueno, hacemos las cuentas. Hacemos las cuentas y nos queda x igual menos 1 más menos. Esta raíz nos va a dar 1 menos 4 por 1 por menos 12. Sería 49. La raíz de 49 es 7 sobre 2. Y de acá salen dos raíces. No necesariamente tienen que salir raíces cuando hacemos la fórmula resolvente, recuerden. En realidad podemos tener dos raíces reales, una raíz, ¿sí?, que decimos que son dos raíces reales iguales, o ninguna. En el caso de que no hallara raíces, ¿sí?, quiere decir que entonces esto no tiene raíces y no se puede factorizar, y si no se pudiera factorizar, queda así y listo. ¿Sí? No siempre el polinomio de segundo grado tiene que tener raíces. En este caso tiene, son dos raíces reales distintas, pero recuerden, no siempre se va a poder factorizar el polinomio de segundo grado. Si no se puede factorizar, queda así. Bueno, en este caso nos estaría quedando menos 1 más 7 es 6. 6 dividido 2, 3. Y menos 1, menos 7, menos 8 sobre 2 sería menos 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar la función f completamente factorizada? Borro otra vez. Nos va a quedar f de x igual a... Para factorizar el polinomio de segundo grado, ¿sí?, teníamos que usar la formulita a por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Entonces, en este polinomio de segundo grado, a valía 1. Entonces, pongo el 1, pero no es necesario. ¿Sí? 1 por x menos la primera raíz que encontré, o sea, x menos 3, por x menos la otra raíz, que sería x menos menos 4, que es más 4. Y sigo arrastrando el x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Ahora sí, entonces, fíjense, esta es la forma factorizada completa y ya no puedo seguir haciendo más nada. ¿Sí? ¿Por qué no puedo seguir haciendo más nada? Porque son todos factores, se llaman primos. ¿Sí? No los puedo factorizar más. Acá terminó la factorización de la función f. ¿Sí? Este es el primer paso y es el más importante, factorizar bien la función. Ahora, ¿cómo seguía todo esto? Porque el ejercicio no terminó, acá recién empieza. ¿Sí? ¿Cómo sigue todo esto? Acuérdense, primer paso, después de la factorización, determinar claramente las raíces y su orden de multiplicidad. Para determinar las raíces, ¿qué hacíamos? Igualábamos a 0 cada uno de los factores. ¿Sí? Igualábamos a 0 cada uno de los factores. Y de hecho habíamos dicho en el ejemplo anterior de la función polinómica de grado 3 que las raíces en la forma factorizada se ven a simple vista. ¿Sí? Son los contrarios de estos números. Si tengo menos 3 va a ser la raíz 3, si tengo más 4 la raíz va a ser menos 4, si tengo más 1 la raíz va a ser menos 1. Pero bueno, para plantearlo bien formalmente hay que igualar a 0 cada factor. Entonces nos queda x menos 3 igual 0, x más 4 igual 0 y x más 1 igual 0. ¿Sí? Entonces de acá despejamos y nos da que una raíz es 3, la otra raíz es menos 4
y la otra raíz es menos 1. Bien, ¿cuál es la multiplicidad de cada una de ellas? Multiplicidad. La multiplicidad, recuerden que era el exponente que teníamos, o sea, la multiplicidad la daba el exponente que teníamos en cada factor. Acá no hay nada, hay un 1, acá no hay nada, hay un 1. Entonces tenemos a dos raíces que tienen multiplicidad 1, que es 3 con multiplicidad 1, menos 4 con multiplicidad 1, y el menos 1 tiene multiplicidad 2. ¿Cómo intervenía el tema de la multiplicidad? ¿O cómo influía después en el gráfico? Recuerden, si la multiplicidad en una raíz era impar, el gráfico atravesaba el eje X en esa raíz. En cambio, si la multiplicidad era par, un número par, el gráfico no va a atravesar por esa raíz, sino que va a rebotar en esa raíz. Y eso se tiene que ver claramente en el gráfico. Si no tenemos coherencia entre lo analítico y lo gráfico, algo está mal. Habrá que revisar bien después qué es lo que hicimos mal. Entonces, ya determinamos raíces y multiplicidad. La ordenada al origen, vamos con el otro paso. La ordenada al origen era muy sencilla porque eso lo sacamos directamente de la función polinómica que viene dada originalmente, la que viene dada como suma o resta de términos. Hay que calcular f de 0 y cuando calculamos f de 0 eso nos da menos 12. ¿Sí? Así que la ordenada al origen es muy sencillo. Ya tenemos entonces raíces y multiplicidad. Tenemos la ordenada del origen. Vamos entonces a determinar directamente ya los conjuntos de positividad y de negatividad. Para eso, voy a borrar nuevamente. Para eso lo que teníamos que hacer era armar intervalos. ¿Sí? Teníamos que armar intervalos reales. ¿Sí? Teniendo en cuenta las raíces que obtuvimos y los infinitos. Entonces, las raíces que obtuvimos son, dijimos, 3 menos 4 y menos 1. ¿Sí? No importa quién es sub 1, sub 2, sub 3, son las raíces. ¿Sí? Menos 1, menos 4 y 3. Entonces, hacemos una recta real para ayudarnos, el 0 siempre como referencia. Y entonces ubicamos estas raíces. El menos 4 estará por acá, el menos 1 estará por acá y el 3 por acá. ¿Sí? No es necesario acá esto hacerlo con escala, es algo para orientarse en cuanto a la forma, en cuanto al armado, de los intervalos. Entonces, un intervalo será de menos infinito a menos 4, el otro será de menos 4 a menos 1, el otro será del menos 1 al 3, y el otro será del 3 a más infinito. ¿Sí? Entonces los intervalos son menos infinito, menos 4, menos 4, menos 1, menos 1, 3 y 3 más infinito. Ahí tenemos los intervalos. Bien. Y ahora lo que teníamos que hacer, una vez que teníamos planteados los intervalos, era, por la consecuencia del teorema de Bolzano, ¿no? Que nos dice que entre dos raíces consecutivas o la función es toda positiva o negativa, por esa consecuencia estamos armando estos intervalos y teníamos que tomar valores que estén dentro de estos intervalos y evaluar en la función. ¿Sí? Entonces, entre menos infinito y menos 4, por ejemplo, tengo el menos 5. Entre el menos 4 y el menos 1, por ejemplo, tengo el menos 2. Entre el menos 1 y el 3 tengo el 0, por ejemplo. Y entre el 3 y el infinito tengo el 4. Bien. Y entonces ahora lo que había que hacer era calcular justamente f de menos 5, de menos 2, de 0 y 4. Y lo que va a importar acá no es el resultado en sí, sino el signo del resultado. Nos importa el signo del resultado. Entonces con la calculadora y reemplazando estos números en la forma factorizada, nos vamos a dar cuenta cuál es el signo de la función en esos intervalos. ¿Sí? Entonces,
Vamos a hacer las cuentas. Cuando reemplazamos por el menos 5 en la forma factorizada, nos va a quedar menos 5 más 1 al cuadrado por menos 5 menos 3 por menos 5 más 4. Y esto nos da 128, que es positivo. Positivo. En menos 2 hacemos menos 2 más 1 al cuadrado por menos 2 menos 3, cierro paréntesis, por menos 2 más 4, cierro paréntesis, nos da negativo, menos 10. F de 0 sabemos que es menos 12, nos dio negativo. Y f de 4 hacemos 4 más 1, cierro paréntesis, al cuadrado, por 4 menos 3, cierro paréntesis, por 4 más 4, cierro paréntesis, 200, o sea, positivo. Por lo tanto, los conjuntos de positividad y de negatividad de esta función han quedado así. Conjunto de positividad igual a menos infinito menos 4, unión 3 más infinito, conjunto de negatividad menos 4 menos 1, unión menos 1, 3. Bien, ahí ya determinamos los conjuntos de positividad y de negatividad. Bueno, ¿cómo era el comportamiento? Nos queda determinar el comportamiento en los infinitos y ya directamente el gráfico. Comportamiento en los infinitos, comportamiento en el infinito. Teníamos que ver qué pasa cuando la x tiende a valores muy grandes y cuando la x tiende a valores muy chicos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando la x tiende a valores muy grandes positivos? Esto quizás está bueno verlo o se ve mejor en la función original. La función original era x a la cuarta más 3x al cubo menos 9x cuadrado menos 23x menos 12. Si reemplazamos a la fórmula, o en la fórmula, ¿no? En la fórmula original, si reemplazamos a la x por un número muy grande positivo, por ejemplo, no sé, 100, nos queda 100 a la cuarta más 3 por 100 al cubo menos 9 por 100 al cuadrado menos 23 por 100 menos 12. Eso claramente hace que la x, cuando reemplazamos, tienda a un valor también positivo muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Y porque 100 a la cuarta me da un número muy grande, más 3 por 100 al cubo es muy grande, y después a eso mucho no le influye que le reste menos 9 por 100 al cuadrado, menos 23 por 100, menos 12. Va a seguir siendo un número muy grande. Entonces, cuando la x tiende a más infinito, la y también. Ahora, cuando la x tiende a menos infinito, o sea, valores muy chiquitos, ¿qué va a pasar? Atención acá. Porque, ¿qué pasa si tomo por ejemplo, el menos 100? Si reemplazo el menos 100 en la fórmula original, me queda menos 100 a la cuarta. Y menos 100 a la cuarta es un valor positivo, muy grande. Entonces, menos 100 a la cuarta más 3 por menos 100 al cubo, menos 9 por menos 100 al cuadrado, menos 23 por menos 100, menos 12, también va a tender a un número positivo, ¿sí? También va a tender a un número positivo. Basta con hacerlo con la calculadora, no estoy inventando nada acá. Esto se hace con calculadora y sale si da o muy grande o muy chico. Entonces, en los dos casos nos dio que cuando la x se va para valores muy grandes o muy chicos, la y se va a valores muy altos positivos. Bien, bueno, con toda esta información podemos hacer un gráfico aproximado de la función, ¿sí? Esta parte la voy a borrar. Y acá vamos a hacer un gráfico aproximado. Entonces, eje X, eje Y. Vamos a ubicar las raíces. Las raíces, bueno, primero vamos a numerar un poco los ejes. Muy bien.
ubicamos las raíces. Las raíces eran menos 1, menos 1, bueno, este fibrón negro ya no quiere más, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 4 y 3. Estas eran las raíces. La ordenada del origen nos había dado menos 12, voy a tomar escala de 2 en 2 acá, 2, 4, 6, 8, 10, 12, menos 12. Y ahora hay que unir entonces las raíces con la ordenada del origen teniendo en cuenta los conjuntos de positividad y de negatividad. De menos infinito a menos 4, o sea, en esta parte, la función es positiva, o sea que viene de arriba. De menos infinito a menos 4 es positiva, viene de acá. Ahí. De menos 4 a menos 1, la función es negativa. Entonces, bueno, lo voy a prolijar esto para que me quede más lindo. Ahí. Acá va a atravesar. De menos 4 a menos 1 es negativa. Pero, ojo, fíjense lo que pasa en menos 1. En menos 1 tenía multiplicidad par. Y aparte, fíjense que de menos 1 a 3, la función va a seguir siendo negativa. Entonces, ¿qué pasa acá? Y va a rebotar en menos 1, baja pasando por la ordenada al origen y llego hasta el 3. ¿Sí? Estoy respetando los conjuntos de positividad y de negatividad y estoy respetando también el tema que habíamos hallado de la multiplicidad par impar. En menos 4 la multiplicidad fue impar, por eso